la gracia de Dios es el favor inmerecido. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Pero es importante, hermanos, entender que Dios no solo perdonó los pecados hasta el momento de ser salvo. La Biblia dice que Él y por su sangre existe el perdón, es decir, algo singular, pero algo suficiente y completo, dice la palabra de Dios, para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, acompáñeme al libro de Hebreos. Vamos a siempre regresar a nuestro texto de Efesios, pero queremos ver lo que la Biblia dice para que no estemos sacando un solo versículo con el peligro de tomarlo fuera del contexto. Entonces, la Biblia siempre debería de respaldar a sí misma. Y eso es lo que encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. La Biblia dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Esa palabra no indica sin pecado, por decirlo así, dice completos. Y vamos a ver eso en Colosenses también, capítulo 2, que dice que somos completos en Cristo. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos o completos para siempre a los santificados. Vamos a hablar en esta mañana acerca del perdón de Dios. Y el título del mensaje es: el perdón de Dios es definitivo. El perdón de Dios es definitivo. Vamos a orar y después vamos a entrar en el estudio bíblico en esta mañana. Padre Santo, gracias por el privilegio que tú nos has dado, poder estar aquí en este lugar. No hay ninguna persona aquí por accidente, por casualidad. Señor, todo lo que sucede en esta vida es porque tú has ordenado las cosas, tanto las cosas grandes como también las cosas pequeñas. Es decir, que no hay ninguna persona aquí por accidente. Tú has traído cada persona aquí con el propósito en esta mañana de huir de tu perdón y que es definitivo. Señor, ayúdenos a tener corazones abiertos. Ayúdenos a tener un enfoque singular en lo que es el mensaje tuyo en esta mañana. Y Señor, para aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados, que hoy sea el día. Pero Señor, para el cristiano que ha recibido de tu perdón, ayúdenos a regocijarnos en un perdón completo y definitivo. Señor, ayúdenos en esta mañana a salir animado, motivado, educado, informado. Pero Señor, no solo eso, ayúdenos a salir de aquí con el deseo y el anhelo del corazón, vivir en el perdón que tú nos diste. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. En el día en que estamos viviendo, hermanos, hay muchas iglesias que existen. Pero lastimosamente, entre muchas iglesias, obviamente, hay diferentes cambios en cuanto a la doctrina y lo que enseña la palabra de Dios. Es importante, hermanos, interpretar la Biblia tal como es. Interpretando la Biblia, comparando esa porción de la Escritura con otras porciones de la Escritura para sacar la doctrina y enseñanza bíblica. Nosotros no enseñamos algo solo porque somos bautistas. Somos bautistas por lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros creemos en la doctrina bíblica, en la sana doctrina de la palabra de Dios. Y hermanos, ha requerido un tremendo esfuerzo escudriñar las Escrituras, estudiarlas, y no solamente sacar un versículo y formar una doctrina que conforme
a lo que son nuestros gustos y nuestro estilo de vida, sino la Biblia fue dada para que nuestras vidas se conformen a ella. Y así, hermanos, debemos entender que la doctrina es fundamental. La doctrina es la base de lo que creemos y lo que practicamos. Sin la doctrina bíblica, hermanos, vamos a caer en errores, vamos a desviarnos de la verdad de la palabra de Dios, y eso implica desobediencia. Así que, hermanos, yo creo con todo mi corazón, estamos aquí en esta mañana porque deseamos ser obedientes, porque queremos creer lo que la Biblia dice, porque así, hermanos, podemos conformar nuestras vidas a algo seguro, algo fundamental, algo que nos va a permitir experimentar la presencia, el poder y las bendiciones de Dios en nuestro hogar y en nuestras vidas. Lastimosamente, hermanos, la mera verdad es esto: hay muchos creyentes que son salvos, pero aún sientan vergüenza debido a su pecado. La mera verdad es esto, hermanos: Dios perdona nuestros pecados, y aunque usted ni yo podemos comprender esta siguiente verdad, es la verdad porque la Biblia lo dice, y vamos a ver esto en esta mañana. Dios no solamente perdona nuestros pecados, Él decide olvidar los pecados nuestros. Usted y yo no somos capaces de hacer eso. Siempre vamos a traer a la memoria los errores de nuestro pasado, los pecados nuestros de nuestro pasado. Y hermanos, escúchame muy bien, el diablo aprovecha de esa debilidad de nuestra humanidad. La Biblia dice que Él es el acusador, y el diablo quiere constantemente acusar a usted y a su servidor de los pecados pasados, para que andemos nosotros cargados, avergonzados, apenados por la culpa de nuestros pecados. Lastimosamente hay muchos creyentes que son perdonados, pero aún cargan con la culpa del pecado. Hay muchos creyentes que son redimidos, pero aún viven como que debería ganarse el favor de Dios. Ellos viven con esa obligación, ese peso de que tengo que vivir de tal manera para ganar el favor de Dios. Aquellos cristianos sirven, pero se sienten indignos. Oran, pero se sienten incapaces. Se esfuerzan más, pero sienten que nunca es suficiente. Y el problema de fondo es este: aquellos cristianos no comprendan plenamente el perdón de Dios. El perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando. Pablo tocó ese tema en Romanos capítulo 6, hablando de la gracia de Dios. Él dice que debemos seguir pecando debido a la gracia de Dios. Él dice, de ninguna manera. Él entendió que el perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, sino una libertad de la culpa de nuestros pecados para poder vivir en plena obediencia a Dios y servirle a Él sin el peso de la culpabilidad de nuestros pecados. Escúchame muy bien, hermanos. Dios perdona nuestros pecados no solamente para darnos entrada a la gloria algún día después de la muerte, sino para darnos libertad hoy mismo a servir y obedecer a Él con libertad, sin llevar el peso de la culpabilidad de nuestros pecados. Para poder comprender plenamente
el perdón de Dios y que es definitivo el perdón de Dios, debemos tomar en cuenta ciertas características del perdón de Dios. Si está tomando notas, escribe número 1. Debemos tomar en cuenta la naturaleza del perdón de Dios. La naturaleza del perdón de Dios. Nuestro texto, Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No es por accidente que esa palabra sale en la forma plural. Hay un mensaje transmitido y es según la voluntad divina de Dios. Dice, por la sangre y el perdón singular, tenemos perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. La mera verdad es esta: el perdón no se basa en lo que usted ha hecho, se basa en lo que Cristo hizo. Punto. No hay más argumentos, no hay más conversación, no hay más debate, hermanos. El perdón se basa en lo que Cristo ha hecho, no en lo que nosotros hemos hecho o lo que estamos haciendo. ¿Cuánto dicen amén? El perdón de Dios es completo, definitivo. Y para comprender la naturaleza del perdón de Dios tenemos que anotar ciertas cosas. Número 1, el perdón proviene del carácter de Dios, no de nuestras acciones. Es decir, que Dios es el que da el perdón, que ofrece el perdón. Él es el dador del perdón. Hermanos, nosotros no podemos ganar en ninguna forma, en ninguna manera, el perdón de Dios. El perdón proviene del carácter de Dios. ¿Quién es Él? Y en el libro de Éxodo, la Biblia describe para nosotros en palabras hermosas cómo es nuestro Dios en cuanto al perdón. Mire lo que dice Éxodo 34, versículos 6 y versículo 7. La Biblia dice: y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Oiga bien lo que dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, estamos viendo una tremenda verdad acerca del carácter de Dios, la persona de Dios, cómo es Dios. Dios deleita, hermanos, escúchame, Dios deleita en perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender eso, hermanos. Dios no está perdonando a la fuerza. Dios no está perdonando sin querer perdonar. Dios no está perdonando con pensamientos como: ay, que este no merece el perdón mío, pero bueno. No, hermanos. Debemos entender que la Biblia nos enseña que Dios deleita en perdonar nuestros pecados. Y usted dice: ¿por qué? Porque Dios anhela una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Dios perdona porque Él es misericordioso. Es quien es. No es una característica de Él, no, es quien es. Él nos perdona porque es bondadoso. Nos perdona porque Él es amoroso. Primero de Juan dice que Dios es amor. Así que, hermanos, usted y yo somos la fuente del perdón. Dios lo es. Dios es la fuente. Y si Él es la fuente del perdón, es decir, que es un perdón completo sin faltar cosa alguna. ¿Cuánto dicen amén?
Hermanos, Dios no puede hacer algo a medio palo. Dios y todo lo que Él hace de forma completa, sin faltar cosa alguna. Es decir, hermanos, en cuanto a su salvación, en cuanto a mi salvación, no hay nada que podemos agregar a la obra salvadora y redentora que Cristo hizo y completó en la cruz del Calvario y después de haber resucitado. La salvación y todo lo que se requiere para el perdón fue pagado en su totalidad cuando Cristo pagó el precio derramando su sangre como remisión de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros deberíamos de estar sintiendo un alivio tremendo en esta mañana, recordando que el perdón de Dios no se basa en lo que hago yo, gloria a Dios, sino en lo que Él hizo y en lo que Él es. Número 2, escribe esto, hermanos. El perdón no solamente proviene del carácter de Dios, sino el perdón fue adquirido a un precio. El perdón fue adquirido a un precio. No un precio normal. No un precio que tal vez pudiéramos nosotros pagar. Fue un precio alto. La Biblia dice que el precio del pecado es muerte. El precio del perdón costó a Cristo su vida. Y cuando hablamos de la vida, un cuerpo no tiene vida sin sangre. Entonces la Biblia, cuando nos mencionamos que Cristo dio su vida, es decir, y recordamos que Cristo derramó su sangre, la mera vida de Cristo fue derramada al pie de la cruz para poder completar la obra salvadora. Ese fue el precio que Él pagó por sus pecados y por mis pecados. 1 Corintios 6, versículo 19 al versículo 20 dice: ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al recibir el perdón adquirido por precio, tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios y no solamente a nosotros mismos. El perdón fue adquirido por precio. Pero el número 3 escribe esto: el perdón es completo y no parcial. Aquí es donde muchas iglesias y muchas doctrinas de muchas iglesias empiezan a desviarse de la verdad bíblica que encontramos desde el comienzo hasta el fin. Hermanos, cuando usted realiza un estudio del perdón de Dios, ese estudio no empieza en Juan 3:16, sino en Génesis 1:1. Porque en el Antiguo Testamento, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento señala hacia la cruz del Calvario. Nosotros entendemos el estudio de Levítico es tremendo, pero no podemos estudiar el libro de Levítico sin estudiar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos completa lo que es una historia incompleta. El pueblo de Israel vivía con la obligación cada año ofrecer un sacrificio, viendo la sangre derramada de ese animal y con el propósito del sumo sacerdote presentándose en el lugar santísimo para presentar la sangre de ese animal para cubrir los pecados de aquellos. Pero la historia se completa, hermanos, cuando el Cordero de Dios descendió del cielo, llegó a la tierra con el fin de ser el Cordero de Dios inmolado y sacrificado.
Y Cristo derramó su sangre con el propósito de levantarse de los muertos y presentarse en la mera presencia de Dios en el cielo, presentando su propia sangre, no solamente con el propósito de cubrir los pecados, sino eliminar, borrar, cancelar los pecados de aquellos que crean en Él. Esa es una tremenda bendición. El perdón de Dios es completo, no parcial. En Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12, la Biblia dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo Dios alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no perdona a medias, hermanos. Dios no recuerda selectivamente los pecados suyos. Dios no guarda en su memoria los pecados peores suyos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros tenemos unos pecados muy feos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a proyectar en la pantalla todos los pecados que hemos cometido para que todo el mundo los vea? ¿Algún voluntario? ¿Sabe por qué? Nos da vergüenza. Nos daría una vergüenza increíble hasta que terminaríamos corriendo hacia afuera, buscando un agujero en la tierra para escondernos, para que nadie nos mira. ¿Están conmigo, hermanos? Es tremendo. Pero esta es la mera verdad. ¿Cuál sería mejor? ¿Que otro pecador viera nuestros pecados o el Dios perfecto? ¿Cuál le daría más pena y vergüenza? ¿Que otro sepa de todos los pecados que usted ha cometido o el Dios del cielo? Muchas veces vivimos olvidando que los ojos de Dios pasan de arriba para abajo. Están en todos los lugares, observando lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Es increíble entender, hermanos, que el perdón de Dios es completo, no parcial. Él no recuerda ninguno de nuestros pecados confesados. Dios no le reprocha a uno ciertas cosas. Cuando Dios perdona, elimina la culpa por completo. Así que no hay necesidad de seguir sintiéndose culpable o no suficiente. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios. Una vez perdonado, siempre perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Dios es perfecto y Dios no está limitado a nuestras limitaciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultad en perdonar a una persona? ¿Sí? Ahora, ¿por qué ha sido difícil? ¿Por qué ha sido difícil? Número uno, sentimos ofendidos. Y al sentir ofendido queremos recompensas. Que queremos que nos recompensa por el daño que había hecho. Pero el perdón, hermanos, escúchame muy bien, no busca recompensas, sino es dado sin merecerlo. El problema nuestro es que usted y yo siempre lo vamos a recordar. ¿Sí? El problema es que cuando perdonamos y hacemos el esfuerzo y pedimos al Señor, Señor, me ayude, porque esto para mí es muy difícil perdonar a esa persona. Cuando veo la cara, cuando escucho la voz, lo primero que viene a mi mente es exactamente lo que me hizo. Señor, ayúdame. Bueno, hacemos el esfuerzo, perdonamos. Pero ¿sabe qué? Tenemos expectativas muy altas. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? La expectativa que tenemos es que nunca jamás vuelve a ofendernos.
¿Sí? ¿Y qué es la primera cosa que sucede cuando vuelve a ofendernos? Viene a la memoria lo que nos hizo y olvidamos que lo habíamos perdonado. Entonces, esto es lo que sucede. La persona que nos ofendió vuelve una vez más a estar bajo la culpabilidad de aquella ofensa que supuestamente fue perdonada. ¿Están conmigo, hermanos? Pero Dios no está limitado a nuestras limitaciones. Cuando Él perdona, Él olvida. Y jamás vamos a volver a estar bajo la culpabilidad de aquel pecado perdonado. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, hermanos, que una vez perdonado, Romanos capítulo 5, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, decir amén no solamente es decir amén, sino estoy de acuerdo y a que así sea. Gloria a Dios, amén. Número 2. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta acerca del perdón de Dios no solamente es, hermanos, número 1, la naturaleza del perdón de Dios, pero número 2, el poder del perdón de Dios. Quiero que se fijen en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Espero que tiene su Biblia y tiene la costumbre de subrayar y hacer notas en su Biblia, porque este libro es una herramienta. Amén. Es una herramienta que nos ayuda en esta vida. Colosenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Oiga bien, la Biblia nos está diciendo, sin merecerlo, Dios nos dio algo valioso que ni tiene precio. Y dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, oiga bien, dígalo conmigo, las siguientes 3 palabras: todos los hoy, hermanos. Vamos a decir esto juntos: perdonándoos. Otra vez, perdonándoos todos los pecados. Cuando la Biblia dice todos los pecados, ¿qué quiere decir? ¿Hay una interpretación que puede significar otra cosa que lo dicho? No. Perdonándoos todos los pecados. En el griego, hermanos, no solamente está hablando desde el momento de nacer hasta el momento de ser salvo, y a partir de ser salvo, pues hay que vivir de tal manera que Dios te puede perdonar. No, hermanos. Cuando la Biblia dice perdonándoos todos los pecados, es decir, todos los pecados que uno podría cometer mientras está vivo. Eso es increíble. Es lo que la Biblia dice, hermanos. Dice, perdonando todos los pecados. Versículo 14, no termina ahí, sino sigue enseñando y explicando con detalles lo que sucedió en el momento que fuimos perdonados de todos los pecados. Mira lo que dice: anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros. ¿Qué quiere decir o qué significa la palabra anulando? ¿Ah? Borrar. Pierde su efectividad, ya no tiene ningún efecto. ¿Cuántos de nosotros hemos conducido un carro? Cuando lo mete en primer cambio, Emily, ¿usted ha conducido un carro? ¡Qué milagro! Está entero todavía el carro. Bueno, Dios es real. Amén.
Si uno mete el cambio en el primer cambio, ¿qué espera? Que va a caminar el carro, ¿no? Uno dice que camina de retroceso. No, eso es la R, ¿verdad? Eso es retroceso, ¿verdad? Si mete el cambio en el primer cambio, esperamos que el carro va a caminar adelante. Si nosotros lo metemos en retroceso, va a caminar para atrás. Pero si lo metemos en neutro, ¿qué esperamos? Nada. No hay acción ni para adelante ni para atrás. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando nosotros leemos esta palabra, anulando, hermanos, eso quiere decir que Cristo borró todo lo que estaba en nuestra contra. Todo lo que estaba condenando a nosotros, Cristo borró. Pero miren lo que dice. Dice en Colosenses 14, dice, anulando, borrando, eliminando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de quién, de nosotros y Dios, quitándolo de en medio, escúchame, y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Cuenta pagada. Yo recuerdo una vez estábamos sentados en un restaurante. Ahí estábamos en deputación y no contábamos con muchos fondos, pero estábamos viajando y no contábamos con nada de comer en el carro. Entonces paramos a comer, pedimos unos combos económicos, ¿verdad? Mi esposa y yo, y de nuestros combos estábamos dando allí. Y yo recuerdo ese día nosotros estábamos ahí, oramos por la comida antes de comer. ¿Cuánto dicen amén? ¿En público, pastor? Sí, en público. ¿Cerraron los ojos? Claro que sí. ¿Inclinó la cabeza en público, pastor? Sí. ¿Oró en voz alta, pastor? Sí. Amén. Deberíamos de hacerlo, porque de la mano de Dios viene todo lo bueno. Amén. Y al terminar la comida, dije a la mesera, tráigame la factura, por favor. Y me trae un papelito y abajo dice cancelado. Yo leo eso y, amor, ¿qué quiere decir esto? Y yo leyendo esto, yo llamo a la mesera, venga por favor. Esta factura dice que ya ha sido cancelada la cuenta nuestra. Sí, fíjese que había una pareja que se fijó en ustedes orando y dijeron que de seguro son cristianos. Igual somos cristianos, vamos a cancelar la cuenta de ellos. Hermanos, escúchame muy bien. Eso me llevó a recordar el momento en que Cristo canceló la cuenta mía. Yo tenía una deuda, yo debía algo tremendo debido a mis pecados, la cuenta de pecados míos. Pero Cristo viene y puso su vida, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó y dice, quiero cancelar la cuenta de Leroy Rostan. Y ahora, hermanos, cuando yo estoy algún día, cuando estaré en la presencia del Señor, no voy a llevar una lista de cosas que yo he hecho. Escúchanme. No voy a llevar una lista de cosas que yo he hecho, sino yo voy a llevar la factura que dice cancelado. No pude pagar, pero Cristo pagó por mí. Cancelado. Y es la única factura aceptable. ¿Sabe por qué? Porque esa factura está manchada con la sangre de Cristo. Y es la única cosa que Dios va a aceptar. Porque sangre de Cristo es la única sangre inocente. El poder del perdón de Dios. ¿Qué es lo que hace el perdón
el poder, del perdón de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que brinda? ¿Qué es lo que provee? Número 1, escribe esto: elimina la culpa y la condenación. Para los que no han sido perdonados, fíjense bien ahorita. El poder del perdón de Dios elimina la culpa y la condenación. El peso que siente, esa constante sensación de fracaso, ese peso de no ser suficiente, eso no viene de Dios. Cristiano, escúchame, los que han sido perdonados, eso no viene de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:1. Anteriormente dije Romanos 5, pero es Romanos 8. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, escúchame muy bien, estar en Cristo implica perdón. Nadie puede estar en Cristo sin ser perdonado. Entonces elimina la culpa y la condenación. Número 2, restaura la relación. El perdón no solo borra su historial, establece nuevamente la comunión entre usted y su Dios. Después de ser perdonado, hermanos, y esto yo quiero que entiendan lo que voy a decir, que me prestan bastante atención. Después de ser perdonado, Dios no le tolera. Dios no está en el cielo. Como algunos de ustedes toleran otros. Dios no está en el cielo tolerando a cada uno de nosotros. Dios le acoge, le acepta, Dios le ama, Dios le quiere, Dios ama cuidar de nosotros. El poder del perdón restaura la relación, pero número 3, transforma el corazón. La gracia no produce pereza, produce amor. Y cuando logramos comprender el perdón tal como la Biblia lo enseña, vamos a querer obedecerle a Dios, no para mantenernos salvos, no para asegurar la salvación, no para convertirnos en merecedores de la salvación, simplemente porque amamos a Dios por haber perdonarnos sin merecerlo. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia no nos gana favor con Dios, hermanos. La obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Solamente cuando comprendemos el perdón, vamos a querer y desear caminar con Dios. Ya no va a ser una obligación, sino va a ser nuestro anhelo. Al levantarnos y no prestar atención a ninguna persona menos Dios, porque Él me perdonó y anhelo caminar con Él. Cuando comprendemos el perdón, seremos transformados de adentro hacia afuera. Entonces, el perdón tiene poder de Dios. Pero en tercer lugar, la tercera cosa que debemos tomar en cuenta acerca del perdón de Dios y que es definitivo es, número 3, el alcance y la suficiencia del perdón de Dios. En 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Oiga bien lo que la Biblia dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Estamos viendo algo muy interesante en esta mañana.
todos los versículos que habla del perdón de Dios utiliza una palabra clave. ¿Cuál sería esa palabra? Todos. ¿Es por casualidad que aparece esa palabra? Dios está una y otra vez transmitiendo este hermoso mensaje, que el perdón de Dios es suficiente y capaz de perdonarnos de todos los pecados. Todos. No solo algunos. No solo perdonar de la mayoría de los pecados, sino de todos los pecados. Pecados del pasado, luchas del presente y fracasos del futuro. Dios perdona de todo. Es decir, hermanos, y quiero que tomen en cuenta esto, no hay categoría de pecado que la sangre de Cristo no cubra. En Juan 3:15, San Juan 3, versículo 15, la Biblia dice, para que todo aquel, a mí me encanta eso. ¿Qué quiere decir eso? Manuelito, ¿qué quiere decir todo aquel? ¿Es un grupo especial? ¿Qué quiere decir todo aquel? Chica, hermano, es inteligente. Todo aquel, dice Manuelito, ¿qué quiere decir? Todos. No importa el color de su piel. No importa. No importa si tiene bastante dinero. No importa si no tiene ningún peso. No importa si es alto, chaparrito, gordo. Gloria a Dios. Amén. Yo quería saber si iba a fallar ahí, pero hizo muy bien. La Biblia dice todo aquel. No importa su apellido, no importa si nació en China, Rusia, Honduras, todo aquel. Pero pastor, no hablo griego ni hebreo, todo aquel. Pastor, no hablo inglés, todo aquel. Pastor, no tengo mamá ni papá, todo aquel. Pastor, mi infancia fue horrible, fui abandonado, todo aquel. Pastor, pero en mi pasado, en mi juventud, andaba en malos pasos, había hecho un montón de cosas que ni quiero mencionar, todo aquel. Pastor, tengo una lucha en mi mente, en mi corazón, todo aquel. Pastor, he pensado cosas oscuras, he contemplado, cosas equivocadas, cosas que no honran a Dios, todo aquel. Hermanos, lo que quiero decir es, no importa lo que ha sido, no importa lo que ha hecho, el perdón de Dios es suficiente para todo aquel. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, ayúdame, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es permanente condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No menciona ninguna cosa porque aquel no fue a la iglesia, porque aquel no se portó mejor, porque aquel, él no estudió nada de la Biblia. No menciona nada de eso. La palabra clave ahí es creer.
Y este es el mensaje en sí, hermanos. Todos pueden creer. Y mediante el creer, no importa lo que ha sido, no importa lo que ha hecho, si todo aquel cree, no es condenado. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Esa es la esperanza nueva. Que Dios me perdonó ayer, hoy y para siempre. Soy perdonado. Amén. Según Corintios capítulo 5 versículo 17. Escúchame. De modos que si alguno está en Cristo, ha sido perdonado, ha entrado nuevamente en una relación personal con Cristo mediante el perdón. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, hermanos, el perdón no solo cambia su historia, cambia su identidad. Ya no soy pecador, soy perdonado. ¿Cuánto dicen amén? Mi identidad ahora es que era pecador, pero eso no puede etiquetarme hoy en adelante. No es o no somos etiquetados, hermanos, por nuestro pasado, por nuestro fracaso, ni por su peor momento. Todo está bajo la sangre después de creerle a Él. Así que para los que han creído en el nombre de Cristo para ser salvos, sus pecados han sido perdonados. Para los que todavía no han creído en el nombre de Cristo para ser salvos, escúchame muy bien, todos sus pecados pueden ser perdonados. El perdón de Dios es permanente. Usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? ¿Está inventando? No, la Biblia lo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 14 fue nuestro texto desde el principio. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, completos, para, ¿qué dice? Voy a darle chances con encontrar ese versículo. Me están siguiendo en la Biblia, ¿verdad? Lee con sus propios ojos. No solo depende de lo que dice el pastor Lee, sino se fija en lo que dice la Biblia. Esa es su guía. Esa es su certeza, lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Nos hizo perfectos para siempre. ¿Qué significa? ¿Alguien me ayuda? ¿Ah? Hasta el final. ¿Qué es el final? ¿Ah? Por toda la eternidad. Hermanos, escúchame muy bien. En el momento de recibir perdón de sus pecados, Cristo en ese momento nos hizo perfectos, es decir, no culpables, para siempre. Ahora usted me dice, ¿eso implica que de repente, después de haber sido perdonado y de repente comete un gran error, ya no es salvo? O sea, ¿la Biblia es mentirosa o nosotros estamos mal interpretando la Biblia? Pero para mí, hermanos, son palabras muy sencillas. Una sola ofrenda nos hizo perfectos, ayúdeme, para siempre. Cuando uno entienda el término para siempre, usted me dice, ¿implica que habrá un fin? ¿Habría un momento en que va a terminar ese acto? Ayúdeme. Para siempre. Para siempre. No tiene fin. No existe ni un momento cuando ese perdón se acabará, donde ese perdón no
sería suficiente. No existe ni un momento en que ese perdón será quitado. ¿Cuántos dicen amén? Es para siempre. Ahora, esta es una tremenda verdad en esta mañana, hermanos. Mi corazón está regocijándose en el Señor, porque no lo merezco. Yo sé el fracaso que he sido y muchas veces el fracaso que soy, pero Él me hizo perfecto para siempre. Dice, pastor, yo no puedo comprender eso. Mire, este es el problema. Cuando sus ojos se fijan en sí mismo, será muy difícil comprenderlo. Pero cuando sus ojos se fijan en Él, será muy fácil comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. Amén. Ahora, esta es la conclusión del mensaje en esta mañana, hermanos. Existe un peligro para nosotros a pesar de esta tremenda verdad bíblica. A pesar, hay muchos cristianos que viven con este pensar que no soy lo suficientemente bueno. He fallado demasiado. Dios debe estar decepcionado de mí al ver mis fracasos, a pesar de que he sido perdonado y salvo. De seguro Dios pasa decepcionado conmigo. Hay muchos cristianos que viven con este pensar: necesito demostrar mi valía de nuevo o mi valor de nuevo. Debo mostrar a Dios que soy merecedor de lo que Él me dio. Pero esta es la verdad. Vivir con culpa después del perdón no es humildad, es incredulidad. Oh, hermanos, oyen lo que estoy diciendo. Vivir con culpa después del perdón no es humildad, es incredulidad. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Dios no quiere que vivamos con conciencia cargada, molesta debido a nuestros pecados. Él quiere que creemos que el perdón es poderoso y definitivo. Amén, hermanos. ¿Y qué sería más difícil? ¿Luchar para convertirse en merecedor o simplemente creer? Simplemente creer. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también quiere limpiar nuestra conciencia para que no estemos cargando algo que Él ya había perdonado. Ahora, es problema, hermanos, cuando pecamos y no pedimos perdón. Obviamente está cargando un pecado, lo cual debería de confesar, porque igual es un pecado que Cristo ya pagó. Amén. Entonces debemos confesarlo, pero después de confesarlo debemos vivir en libertad, no cargado. Cuando vivimos bajo la culpa, de repente estamos recordando lo que Dios ha decidido olvidar. De repente estamos cargados con lo que Cristo ya cargó. De repente cuestionamos lo que Dios ya ha resuelto. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? No vivir bajo la culpa ya perdonada. ¿Por qué es importante? Escribe esto en sus notas. Eso minimiza la cruz. Transmite la idea que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Necesito añadir algo. Y hermanos, los que creen que puede perder la salvación minimiza la cruz. Cuando Cristo mismo dijo, consumado es,
Es decir, no hay nada a añadir a lo que Él hizo. Nos mantiene enfocado en nosotros mismos en lugar de estar enfocados en Cristo. La culpa dirige nuestro enfoque y mirada hacia adentro y así magnifica nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestra inconsistencia. Pero la gracia de Dios, debido al perdón, eleva nuestra mirada hacia arriba y así magnifica la suficiencia de Cristo, la justicia de Cristo, la obra consumada de Cristo. Hermanos, en esta mañana eleva su mirada, ve Cristo como lo suficiente para perdonar todos sus pecados. Pero en tercer lugar, nos roba de la alegría de servir libremente a nuestro Señor. En conclusión, hermanos, los que han sido perdonados, debemos dejar de vivir, como si todavía fuéramos culpables, como si todavía estuviéramos condenados, como todavía estuviéramos tratando de cumplir con los requisitos del perdón. Si estamos en Cristo, somos perdonados. Y si somos perdonados, somos libres. Libres para servir, libres para adorar, libres para caminar con Dios. Y si hemos sido librados de la carga de nuestros pecados, hermanos, Dios no espera que volvamos a vivir bajo ese peso. El deseo de Dios es que vivamos plenamente y libres de esa carga para que podamos servirle y glorificar a su nombre libremente. Una pregunta en conclusión. ¿Acaso el peso de su pecado le ha robado la alegría y el fervor al servir al Señor? ¿Se ha sentido indigno, incapaz e insuficiente? Pues hermanos, hoy podemos comenzar a vivir plenamente en el poder y en la realidad del perdón de Dios, porque la Biblia dice en Colosenses 2:10, en Cristo somos completos. En Cristo. La Biblia dice en ese versículo, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, ¿no sigue viviendo bajo el peso de su culpabilidad? Si usted nunca ha sido perdonado y nunca se arrepintió de sus pecados, sepa, Dios quiere perdonar todos sus pecados. Dios quiere redimirle. Dios quiere salvar su alma. Cristiano, si usted ha recibido el perdón de Dios, no sigue viviendo bajo la culpabilidad. Si tiene pecado no confesado, confiese ese pecado y camine en la libertad que el perdón de Dios nos brinda todos los días. Sírvele al Señor con alegría, con gozo, porque somos perdonados. Padre, gracias por nuestro tiempo aquí en esta mañana. Gracias por tu amor que permitió a Cristo llegar a la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados. Es una cuestión de creer, no ser, porque no podemos ser lo suficiente. Es simplemente creer y Cristo hace todo por nosotros. Con todos los ojos cerrados.